Bueno, seguimos con Oracle y vamos a ver una serie de funciones que vienen incluidas en el gestor de base de datos Oracle para manejar las cadenas de caracteres. Cuando definimos campos de tipo char, varchar 2, podemos procesarlos mediante estas funciones que vamos a ver. Vamos a ver algunas. Las funciones manejo de cadenas de caracteres alfanuméricos aceptan argumentos de tipo carácter y retornan caracteres o valores numéricos. Las siguientes son algunas de las funciones que ofrece Oracle para trabajar con cadena de caracteres. La primera, chr, y le pasamos un parámetro entero. Retorna el carácter equivalente al código enviado como argumento X. Por ejemplo, si queremos el carácter, la letra A mayúscula, llamamos la función chr, el carácter del carácter ASCII 65. Vamos a ver que este select nos devuelve la A mayúscula. Bueno, acá hay algo interesante, nuevo, la tabla dual. La tabla dual es una tabla especial de una sola columna presente de manera predeterminada en todas las instalaciones de la base de datos de Oracle. Se utiliza cuando queremos hacer select que no necesitan consultar tablas, porque en principio acá yo lo que quiero hacer, a ver qué hemos hecho acá, yo lo que quiero hacer nada más sería esto. O sea, nada más quiero recuperar con la función chr el carácter de A mayúscula. Pero esto no lo permite Oracle. Oracle, siempre que utilicemos el comando select, tenemos que disponer un from e indicar una tabla. Podemos indicar, por ejemplo, la tabla agenda, pero por ahí no tiene mucho sentido. O sea, cuando si hacemos el select, bueno, primero que se repite muchas veces la mayúscula porque la tabla agenda tiene 5 filas. Si bien yo podría limitar, muestra una sola fila, por eso de que se ha creado esa tabla dual, que si uno la analiza, ¿qué información tiene la tabla dual? Dice que la tabla tiene una sola columna varchar 2 de un solo carácter llamada dummy. Si ponemos dummy o vacía, tiene una sola fila con el X. Y a ver, hemos puesto algo mal, dijimos la tabla dual, porque la tabla agenda no tiene el campo dummy. Y ahora sí, tenemos que tiene una sola columna llamada dummy y una sola fila para esa columna con el carácter X mayúscula. Entonces cuando uno necesita llamar a funciones, como en este caso llamar a la función chr para imprimir, por ejemplo, el carácter ASCII del 97, que es la A minúscula, tiene que hacer referencia a alguna tabla. ¿A qué tabla vamos a hacer referencia? A una tabla que en realidad no nos importa los datos. Simplemente nos importa que si queremos usar el comando select, alguna función que no haga acceso a ninguna tabla de la base de datos, indicamos justamente esta tabla de la base de datos sin acceder a ese campo dummy. ¿Sí? Simplemente acá lo que queremos hacer es que nos muestre, en este caso, el carácter ASCII del número 97. O sea, siempre que uno no quiera acceder a una tabla en particular para hacer una operación en el select, acá supongamos que yo quisiera mostrar 1 más 1. No podemos hacer la expresión 1 más 1 y que nos muestre el resultado, porque no tiene el from. En ese caso haríamos from dual. Hacemos referencia a la tabla dual, más allá que no queremos el campo dummy que tiene. Entonces tenemos 1 más 1, el resultado es un campo calculado, una columna calculada, que es 1 más 1 es 2. Entonces puedo hacer cualquier tipo de operación acá. Ahí tenemos el resultado de esa operación, 100 por 45 menos 3 a eso. Y no estamos accediendo al campo dummy ni a la X que esté almacenada. Pero sí o sí yo lo que quiero hacer es esta operación y estoy obligado en Oracle indicar a qué tabla from y hacemos referencia a esa tabla dual. Así vamos a hacer para llamar y probar cada una de estas funciones para el manejo de cadenas. Bueno, la primera función vimos la función chr. La segunda función se llama concat. Concatena dos cadenas de caracteres, es equivalente al operador de concatenación, las dos barritas verticales. Podemos ver el funcionamiento de la función concat. Recordemos que estos son comentarios, guión, guión, y todo acá
no lo tiene en cuenta cuando yo se lo paso al servidor de Oracle, solamente va a tener en cuenta este select. Como vemos, la concatenación de buenas tardes, tenemos esta columna calculada que dice buenas tardes, o sea, esta cadena se concatena a esta con el espacio, como estamos viendo ahí. Inicap es otra función, retorna la cadena enviada como argumento con las primeras letras, letra capital, la capitaliza o la convierte en mayúscula, cada palabra. Entonces, veamos un ejemplo, inicializar inicap. Como vemos, la B, la T y la A quedan en mayúsculas, o sea, esta función devuelve un string, que es el string que le pasamos, pero capitalizando los primeros caracteres de cada palabra. Lower retorna la cadena enviada como argumento en minúscula. O sea, yo le paso una cadena de caracteres y me la devuelve toda convertida en minúscula. Si estuviera en minúscula, va a devolver exactamente el mismo valor. Acá vemos que le enviamos buenas tardes alumno y me la devuelve toda en minúscula. Y la inversa, upper, le pasamos como parámetro la cadena a la función y retorna la cadena con todos los caracteres convertidos a mayúscula. Select upper y le pasamos esta cadena, lo que nos devuelve, como vemos, convertida en mayúscula. Esta función le pasamos una string que eventualmente los caracteres minúsculas los va a devolver convertido en mayúscula. Otra función, left lpath, cadena 1, longitud, cadena relleno. Retorna la cantidad de caracteres especificados por el argumento longitud de la cadena enviada como primer argumento, comenzando desde el primer carácter. Si la longitud es mayor que el tamaño de la cadena enviada, rellena los espacios restantes con la cadena enviada como tercer argumento. En caso de omitir el tercer argumento, rellena con espacios. El relleno comienza desde la izquierda, por eso lpath, left path. Veamos dos ejemplos. El primero, como vemos, nos devuelve alumno. Como pedimos 10, alumno tiene 6, nos reemplaza al principio agregándole X, Y, Z, X y recién alumno. En cambio, si indicamos un valor menor, los primeros 4 caracteres, entonces devuelve alum, ¿sí? Y esto no lo dispone. Así como está el lpath, left path, right path, rpath, cadena longitud 1, cadena relleno, lo mismo, retorna la cantidad de caracteres especificado como por el argumento longitud de la cadena enviada como primer argumento, comenzando desde el primer carácter. Si longitud es mayor que el tamaño de la cadena enviada, rellena los espacios restantes con la cadena enviada como tercer argumento. En caso de omitir el tercer argumento, rellena con espacios. El relleno comienza desde la derecha. Right path, por eso la R. Right o derecha, significa en inglés. Si ponemos un valor mayor, 10, y alumno tiene 6 caracteres, como vemos a derecha se empieza a rellenar con la cadena que le pasamos en tercer parámetro. Y si indicamos un valor menor, nos va a retornar 4 caracteres de esa cadena, en este caso rpath, alum devuelve. Por supuesto que no rellena, ya que ni siquiera devuelve la cadena completa. Left trim, ltrim, cadena 1, cadena 2. Borra todas las ocurrencias de cadena 2 en cadena 1. Si encuentra al comienzo, si se omite el segundo argumento, se eliminan los espacios. Entonces hay varias funcionalidades. ¿Sí? Acá yo le paso una cadena. Si la encuentra al principio, va a devolver la cadena, pero va a devolver otra cadena sin esa cadena. Y lo reemplaza por espacios en blanco. Y si esa cadena no está al principio, no elimina ningún carácter. O sea, como no empieza con la, y finalmente, si no le paso el segundo parámetro, va a eliminar los espacios left string, borra todos los espacios en blanco del principio de la cadena hasta la L. Y está lo mismo, pero este es left string, right string a la derecha,
cadena 1, cadena 2, borra todas las ocurrencias de cadena 2 en cadena 1, si se encuentran por la derecha o el final de la cadena. Si se omite el segundo argumento, se borran los espacios en blanco. Veamos, acá vemos que la cadena la está al final de la cadena del primer parámetro, entonces queda la casa li. Entonces ejecutamos la casa li, se elimina esta parte de la cadena. Acá no borra ninguno, ya que no encuentra al final la cadena. ¿Sí? Right trim, porque hay un espacio en blanco acá, tengamos en cuenta, los dos últimos caracteres, una A y un espacio en blanco, y no coincide con la. Y si hay espacios en blanco y no le indicamos el segundo argumento, el segundo parámetro right trim, borra todos los espacios en blanco del final. Ahí borra todos los espacios en blanco. Trim retorna la cadena con los espacios de izquierda y derecha eliminados. Si hacemos este, entonces acá están el left trim a izquierda, right trim a derecha, y trim va a borrar el espacio en blanco tanto de izquierda como de derecha. Podemos probar y elimina los espacios de izquierda y a derecha. Replace, cadena 1, subcadena 1 y subcadena 2. Tiene 3 parámetros. Retorna la cadena con todas las ocurrencias de la subcadena que de reemplazo. O sea, por la subcadena reemplazar, por ejemplo, acá vamos a reemplazar todas las X, el primer parámetro, por una W. Reemplazamos todas las X por la W. Substring o substr, cadena 1, inicio longitud. Devuelve una parte de la cadena especificada como primer argumento, empezando desde la posición especificada por el segundo argumento y tantos caracteres de longitud como indica el tercer argumento. Ejemplos de la función substring. La primera, le estoy diciendo que desde el primer carácter, o sea, de la primera W, recupere 10 caracteres hasta la E. Y esta a partir del quinto carácter, o sea, 1, 2, 3, 4, el punto, y la O el 5. Y recupere 6 caracteres. Por eso solamente recupera de esa cadena el texto Oracle. La función len, que tiene un parámetro de tipo cadena, retorna la longitud de la cadena enviada como argumento. Significa len, significa longitud, y en este caso nos va a devolver la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Por ejemplo, acá esta va a devolver cuántos caracteres tiene. Podemos controlar que tiene 14 caracteres. Recordar que cada carácter, los puntos son caracteres. InStr, cadena 1, subcadena, devuelve la posición de comienzo de la primera ocurrencia de la subcadena especificada en la cadena enviada como primer argumento. Si no la encuentra, retorna un 0, indicando que no lo ha encontrado esa subcadena dentro de la otra. Veamos los ejemplitos. Acá buscamos la cadena OR y si la encuentra, porque a partir del carácter 2 está la O y la R. Entonces tiene que devolver un 2. Y en el caso, por ejemplo, AR no se encuentra dentro de la cadena, va a devolver un 0, que nos indica que no ha encontrado esa subcadena, la subcadena AR dentro de Jorge Luis Borges. Retorna un 0. Translates reemplaza cada ocurrencia de una serie de caracteres con otra serie de caracteres. La diferencia con replace, ya vimos, es que aquella reemplaza con cadenas de caracteres y reemplaza una cadena completa por otra. En cambio, con translate trabaja con caracteres simples y reemplaza varios. El siguiente ejemplo se especifica que se reemplacen los caracteres O por el carácter 0, los caracteres S por el carácter 5 y todas las G por el 6.
Acá, como vemos, le decimos que todas las O sean reemplazadas por el 0. Esta es la posición, es importante. La S que se reemplazó por un 5 y la G por un 6. Y acá tenemos los resultados. Como vemos, ahí están los 6, los 5. Hay varias funciones más y vamos a ver que estas funciones es muy común que las utilicemos con los campos de las tablas. Y pasemos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar con la tabla libros. Vamos a borrar todo esto que hemos hecho. O más fácil, cerramos todo. Y creemos una nueva hoja de trabajo. Vamos a borrar la tabla libros, la vamos a crear con esta estructura propuesta. Vamos a insertar algunas filas de ejemplo con datos de prueba. Vamos a ver qué datos hemos cargado hasta ahora. From libros. Ejecutemos todas las instrucciones. ¿Sí? Si vemos todos los datos que tiene la tabla libros. Bueno, veamos ahora, ya que tenemos estos datos de prueba, mostrar solo los 12 primeros caracteres de los títulos de los libros y sus autores, empleando la función substring. Los primeros 12 caracteres de los títulos, select substring del campo título. A partir del primer carácter queremos 12 caracteres. Ejecutemos título, solamente los primeros 12 caracteres estamos mostrando. Entonces las funciones podemos actuar sobre campos de una tabla. Mostrar solo los 20 primeros caracteres de los títulos de los libros y rellenar los espacios restantes con asterisco empleando la función writePath. Ya vimos la función writePath y reemplazamos, va a ocupar 20 caracteres mostramos y si tiene menos que muestre asteriscos a la derecha. Y si tiene más, como vemos, queda truncado por 20 caracteres. Siempre va a ocupar 20, nada más que son caracteres de información y en algunos casos los reemplaza por asteriscos. Mostrar los títulos de los libros empleando la función INICAP. Los títulos de libros mostrando la función INI, o sea, capitalizamos el primer carácter de cada palabra de los títulos. La A, la J, la E, la M, la A, la E. El primer carácter de cada palabra se muestra en mayúscula. Mostrar los títulos de los libros y sus autores en mayúscula. Los autores en mayúscula vamos a mostrar y dijimos que para mostrar en mayúscula tenemos la función upper, le pasamos un string que es el autor y nos lo tiene que mostrar todos los autores en mayúscula. Como vemos, tenemos los autores en mayúscula. Concatenamos título y autor empleando la función concat. Acá, como vemos, no hemos usado el operador de concatenación, las dos barritas, sino la función concat, que le pasamos título y autor. Va a haber una sola columna que concatena título y autor. Título y autor. Mostrar el título y el precio de todos los libros concatenando el signo pesos a los precios. Mostrar el título y concatenar el carácter peso a los precios y acá tenemos como resultado el carácter pesos cuando se muestran el precio de cada libro. Recuperamos el título editorial del libro reemplazando MC por Sudamericana. Entonces podemos reemplazar, como vemos, usando la función replace. Todas las que dicen MC los reemplazamos por la cadena Sudamericana. Si no es MC, como vemos, queda tal cual. Recuperamos el autor de todos los libros reemplazando la letra ABC por ABC mayúsculas respectivamente. Recordemos qué datos teníamos. Autor. Bueno,
acá vemos las A se reemplazan por A mayúscula, las B por B mayúscula y las C por C mayúscula. No importa en qué ubicación esté dentro de la string. Mostramos la posición de primera ocurrencia de la cadena país en los títulos de los libros. La posición, que muchos puede ser 0, que no lo encuentre el texto país. ¿Sí? Ahí en las dos últimas encontramos país. ¿Sí? País acá y país acá, que está en la 4 y en la 14. Bueno, con esto hemos presentado una gran cantidad de funciones para el manejo de cadenas de caracteres en el gestor de bases de datos Oracle. ¿Sí? Estas funciones para el manejo de string son muy útiles. Finalizamos acá. Gracias.